Dios les bendiga, el caminante de la fe. Hoy quiero entregar una palabra que recibí anoche en una vigilia con el Señor y bueno, la Biblia refleja la palabra del Señor. La linterna refleja que la palabra es luz para las vidas. La esclava simboliza las ataduras y las cadenas que hay en la vida y en la iglesia que impiden que la luz de Dios pueda alumbrar como debiera, y la piedra de pulir simboliza la aspereza y las cosas que cada cristiano, cada líder, cada pastor, cada iglesia tiene que empezar a pulir para sacarlas de la vida y de esa forma poder tener una coinonía con la apologética completa del Espíritu Santo. ¿Qué es la apologética? Es la defensa del Evangelio, y Dios quiere que en estos últimos tiempos prediquemos un Evangelio real y verdadero. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los vas a advertir de mi parte. Esto quiere decir, mi hermano, que el mundo antiguo, el atalaya, caminaba sobre los muros que protegían las ciudades para poder detectar cualquier amenaza externa que pudiera traer hostilidad a los habitantes de la ciudad. También el atalaya estaba allí para dar aviso de cualquier persona que se aproximara a los muros de la ciudad. Segunda de Samuel 18:24-27, Segunda de Reyes 9:7-20. Ezequiel debía ser ese atalaya. Tú tienes que ser un atalaya. Yo tengo que ser un atalaya. Para las cosas del Señor tenemos que apercibirnos de lo malo. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal, de su camino equivocado, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira qué terrible es no poder declararle la verdad a alguien que está en un error. El cargo y responsabilidad que viene sobre cada predicador por no anunciar la palabra del Evangelio, por no llevar la luz, por no cortar cadenas y por no pulir de sus vidas carnales lo que impide conectarse con Dios. Este pasaje nos dice que la ignorancia del Evangelio no salva a nadie. Además, el predicador debe advertir al impío en términos claros. O sea, la palabra de Dios tiene que ser tajante. Si no se advierte a los impíos, lo que significa que el predicador predica un falso mensaje, mientras la persona impía morirá en su propio pecado, todavía su sangre será requerida de la mano del falso predicador. Realmente todo predicador y cada uno en el mundo debiera leer diariamente los textos de la Escritura. ¿Para qué, mi hermano? Para no ser engañados, para que la sangre del inocente no caiga sobre los verdaderos predicadores por causa de un evangelio mal entregado. Los falsos profetas, los falsos maestros, los apóstatas. Versículo 19 dice: si tú amonestares al impío, o sea, si le declaramos la palabra de Dios como es, y él no se convierte de su impiedad, de su maldad, de su mal camino, él morirá por su propio pecado, por su propia maldad. Pero habrás librado tú, tu alma, le está diciendo al predicador, ya no eres responsable de esa persona ni de su sangre. Entonces, pero tú habrás librado tu alma. Esto significa que el juicio predicado por el profeta no depende de los resultados del ministerio. Si los hombres lo escuchan y lo ignoran, él habrá librado su alma, es decir, ha cumplido su obligación como atalaya, le ha advertido del mal camino y del pecado.
Por lo tanto, la implicación es que el profeta perdería su alma si no entregara fielmente la palabra del Señor, pero al hacerlo ya no es responsable de la sangre del impío. Versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le has amonestado, en su propio pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Nuevamente, responsabilidad sobre el predicador. El pasaje desecha para siempre la doctrina, no según la escritura de la sagrada, eterna, incondicional palabra. Además, el predicador no solo debe predicar a los perdidos, sino también advertir a aquellos que están en el camino de la justicia, a los justos, que se apartan de la verdad y de la justicia de Dios. Si el predicador no lo hace otra vez, aunque la persona se perdiera, el Señor dice: demandaré de tu mano la sangre de este individuo. ¿Cuántos predicadores modernos están siendo fieles en advertir al impío y en advertir a sus propios pastores, a sus propios líderes, a su propia iglesia? ¿Cuántos están haciendo esta función de atalaya? Yo creo que nadie. Cada uno está yendo a sus propios intereses. Dios nos tenga misericordia y que Dios nos perdone por ser negligentes con un evangelio y no llevar una apologética en nuestro espíritu de defender el evangelio de Jesucristo, por lo cual Él murió y sus apóstoles entregaron su vida para nosotros tener la Biblia hoy en día en nuestras manos, cosa que muy pronto va a dejar de existir, porque la persecución en estos tiempos viene. Se está preparando un gobierno mundial, se está preparando un orden mundial, se está preparando un exterminio mundial, se está preparando una persecución mundial sobre la palabra, sobre los pastores, sobre las iglesias, sobre todo lo relacionado con Dios. El gobierno mundial ateo va a querer que los atalayas de Dios se enmudezcan. ¿Cuántos predicadores modernos están siendo fieles en advertir a los impíos y a los justos? Y para terminar, versículo 21 dice: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ya no eres responsable de su sangre. Esto nos dice que los justos tienen que ser constantemente advertidos. Líderes, pastores, hermanos, diáconos, maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, deben ser constantemente advertidos. De otra manera, muchos, si no la mayoría de los justos, se desviarán. Esto impone una tremenda responsabilidad sobre el predicador del verdadero evangelio. Que Dios nos ayude, y si no cumplimos con esta responsabilidad, consecuencias graves vendrán. Dios tenga misericordia, mi hermano, que vamos a vivir tiempos de persecución, vamos a vivir tiempos difíciles, y tenemos que ser una atalaya en todo tiempo, y que los pastores tengan esa humildad de recibir el consejo. Otro de los versículos que recibí en la mañana de madrugada de oración es Isaías capítulo 5, versículo 18, y dice así: iniquidades y apostasía. El Espíritu Santo no se equivoca cuando le buscamos en intimidad en las cosas que nos revela, y hoy las comparto con vosotros como atalaya. No seré responsable de que vosotros no lo hayas escuchado. Es ya vuestra responsabilidad. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyuntas de carreta. En este pasaje de Isaías hay una cierta cantidad de expresiones de ay. Este ay es el tercer ay, pronunciado contra aquellos abiertamente amonestados
amonestándolos contra el pecado sobre pecado, y se burlaban de las palabras de Isaías. ¿Cuánta gente se burla hoy del mensaje del Evangelio de Jesucristo? O cuando se levanta un pastor en una iglesia queriendo entregar una doctrina sana. La gente no quiere oír, la gente no quiere escuchar corrección, la gente quiere simplemente palabra de bendición y nada más. Y ese no es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio es para justicia, juicio, paz, armonía, para edificación, para sanidad. Versículo 20, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. La implicación de este pasaje es escalofriante, mi hermano. ¿Por qué? La profecía de Isaías está siendo burlada por los habitantes de Judá y de Jerusalén. Están desechando la palabra de Dios como si Isaías entregase las perlas a los cerdos. Ellos emplearon uno de los títulos favoritos de Isaías de Dios, no desde el punto de vista de alguna creencia en él, sino más bien en un espíritu burlador. Y versículo 20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el cuarto ay que aparece en este capítulo de Isaías. El cuarto ay. La iglesia está rechazando las profecías de Isaías. La idea es que Israel había perdido tanto la escritura que ya no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Parece similar a la época que estamos viviendo. Había entrado tanta falsa doctrina, habían entrado tantos falsos maestros que habían creado un cacao de la verdadera enseñanza de Dios. E Isaías se presenta también aquí como atalaya para aclarar esto, y los que conocían la palabra se burlaban de él y desechaban la palabra del Señor por causa de sus iniquidades y por causa de su propia apostasía. Mi hermano amado, estamos viviendo tiempos difíciles, vendrán tiempos peores. Arrepiéntete, pastor, y cambia la doctrina falsa que estás entregando en la iglesia, doctrinas de prosperidad, doctrinas de pactar, doctrinas de primicias, doctrinas de siembra, de cosecha. El Evangelio no se basa en eso. Dios no necesita riquezas. Él es dueño del oro y de la plata. Dios necesita hombres que le obedezcan en su palabra, hombres que se ciñan sus cinturones, el calzado presto, la coraza, el yelmo, la espada y el escudo en su mano, y van al frente de la mentira, al frente de la apostasía, como una atalaya, como un defensor de la apología del Evangelio Santo de Jesucristo. La sangre de muchos pesará en las manos de los líderes, la sangre de muchos pesará en las manos de los apóstatas, en las manos de aquellos líderes falsos que predican un evangelio y engañan a la gente. Luego vemos más abajo, en los versículos 21 en adelante, continúan apareciendo las expresiones de los ay. Pero yo voy a entregar hasta el número 20, que ahí fue lo que el Señor me entregó anoche de madrugada buscando su rostro, orando por las naciones, orando por las familias, orando por los pastores, orando por los líderes, orando por los altares, por los ministerios de alabanza, orando por la comunión de la iglesia, orando por los matrimonios, por la juventud, por la fe que se está perdiendo. Que el Señor, hermano amado, te bendiga, te guarde, que la luz de la palabra de Dios que simboliza esa linterna llegue a tu vida, a tu mente, a tu espíritu, a tu conciencia y a tu subconsciente, y que esa cadena, esa
esclava simboliza la opresión, esclavitud, pueda ser destruida de tu vida espiritual, y esa piedra de pulir pueda pulir todo lo que en tu espíritu te impide ver la revelación de Dios y te impide llegar a la presencia del Señor de madrugada, con ayuno, con oración, con vigilia, con búsqueda de la presencia del Señor. Él dice en su palabra: búscame en lo privado de tu recámara y yo te recompensaré en público. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y te haga brillar como una atalaya a lo cual has sido llamado. Dios te bendiga, el caminante de la fe.